nos acompañe el ingeniero Luis Jacqueline del INTA Chacra Pergamino. ¿Puede ser? ¿Estamos en condiciones? INTA Pergamino. Su título, ingeniero, aquí lo tengo. Resultados agronómicos y económicos de maíz, trigo, soja en alternancia con cultivo de cobertura y pasturas de larga duración. ¿La charla es de larga duración también? Sí. Bueno, vamos a pedir que respetemos los tiempos. Yo le voy a marcar cuando falten 5. Le han adjudicado, ingeniero, 20 minutos. Cuando falten 5 le marco y después le agradezco. Bueno, muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Bueno, agradezco la invitación al Colegio de Ingenieros Agrónomos y a ustedes por su presencia. Vamos a hablar hoy de los resultados en el módulo agroecológico de Pergamino. En principio, entender qué es la agroecología. La agroecología se entiende como una mirada diferente del agroecosistema, de una perspectiva holística, donde se toma énfasis en la biodiversidad. Un poco lo que decía Jorge. Hay que pensar en un cambio de actitud de los actores sociales en relación al manejo y conservación de los recursos naturales. Es otra mirada, no una mirada cortoplacista, una mirada más allá de largo plazo, como se hablaba de la Comisión Brundtland en su momento, de la sustentabilidad. Y una sinergia entre diversas ciencias, como puede ser la agronomía, la sociología, el conocimiento tradicional, economía, ecología, política y otras. El módulo extensivo agroecológico, ahí lo tienen ubicado dentro del área del equipo de ganadería. Existe desde el año 2004, tiene una superficie de 4 hectáreas y está dividida en 5 parcelas de 0,8 hectáreas. Es un sistema mixto, como decíamos, agrícola-ganadero, donde los cultivos entran en rotación, con pasturas base de alfalfa y festuca, y cultivos de cobertura. Con la idea, siempre volviendo, de tener mayor diversidad productiva, que eso nos va a otorgar mayor resiliencia y demás. Utiliza implementos mecánicos y rolo faja en siembra directa. No utiliza productos químicos, solamente bioinsumos, cuando es necesario. Para el mantenimiento de la fertilidad del suelo, eso se basa en el diseño de la rotación y los aportes de materia orgánica y nitrógeno por los cultivos de cobertura y las pasturas. ¿Cómo arrancó? Arrancó, bueno, a partir de una pastura del suelo, es un suelo clase 1, argidol, bueno, a partir de una pastura perenne, se hizo un control de Gramón en su momento, a los inicios, y el análisis del suelo, como ustedes pueden ver, a 0,20, estos son los valores, son buenos valores, lógicamente, a partir de una pastura. ¿Y cómo estamos hoy? Este análisis es un promedio de las 5 parcelas, se hizo en abril de 2016. Fíjense los valores, que prácticamente son prácticamente iguales, hay una pequeña diferencia de materia orgánica, el resto, el fósforo extractal, el fósforo Kurzi-Bray es igual, y los valores de nitrógeno son buenos valores. Eso con la ayuda, lógicamente, de la historia, ¿no? Porque son 13 años y eso es lo que le da esa validez. Bueno, el plano del módulo desde 2008, yo arranqué en el 2011, pues es un poco la historia de los cultivos de cobertura que inicialmente se basaban en avena vicia, luego modificamos, cambiamos la avena por el triticale porque le aportaba mayor cantidad de materia seca. Y las primeras experiencias a partir de 2012-2013, como ven ahí en 2012-2013, que bueno, ahí se consiguió el rolo faca por gentileza de la firma Dolby, y se hicieron las primeras experiencias que vamos a hablar más adelante. Bueno, y cómo fue cambiando un poco la estructura, cómo fue cambiando la rotación en cierta manera, cómo fuimos modificando, ahora vamos a charlar de los cultivos en sí, los ciclos del trigo, los ciclos del maíz, buscando otra forma de producir, ahora se los voy a explicar, introduciendo algún cultivo nuevo como fue la arveja, pero bueno, la idea básica es hablar, es como si fuera una película esto, es una película que dura 10, 11 años, entonces no podemos hablar de resultados a corto plazo, sino al final.
El asunto es que tenga un buen guión la película, porque si no, no soy Campanella, pero... Bueno, un recordatorio, yo creo que esto realmente todos lo sabemos, pero o nos olvidamos o no sé, ¿no? ¿Para qué sirven las rotaciones? Para generar biodiversidad planeada. Yo soy el que diseño la rotación, equilibrar la extracción, aporte de fertilidad que hacen los cultivos, la incorporación de leguminosas, aporte de nitrógeno, cultivo de cobertura, incluir cultivos con diferentes sistemas radiculares, eso nos otorga biodiversidad bajo el suelo, como pregona Altieri, y separar en espacio-tiempo cultivos con igual susceptibilidad a plagas, enfermedades y malezas. Y por supuesto mantener o incrementar los niveles de materia orgánica. ¿Para qué sirven los cultivos de cobertura? Como puede ser la avena, la vicia, hablando de cultivo de cobertura de invierno, eventualmente en verano puede ser el caupí u otros cultivos. Controla el proceso de erosión, conservan el agua del suelo. Ustedes comparen con un barbecho químico las diferencias que puede haber. Al estar el suelo cubierto, nos evitamos problemas de erosión, no se lava el nitrógeno, aumentan los niveles de materia orgánica, generamos biodiversidad y generamos, entre comillas, puentes verdes entre los cultivos. No está separado por digamos, con el suelo desnudo, que incluso se pueden ver en barbechos químicos algunos rastros de erosión laminar, no sé, eso se puede ver, ¿no? ¿Cómo es el manejo de las leguminosas de invierno y las gramíneas de invierno? Fíjense las alternativas, en el caso de vicia, la siembra mayo-junio, se puede hacer con incorporación al estado de floración, formación de vaina, se barbecha y se hace maíz de segunda. Para siembras tempranas se puede hacer un rolado y siembra directa para siembras tempranas de maíz. En el caso de la gramínea de invierno, también en la avena triticale sembrada en mayo, siembras tempranas de marzo cumplen una función de doble propósito. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo ganadería, puedo pastorear. Puedo pastorear y después puedo utilizar el cultivo de cobertura, digamos, como con el propósito que yo necesito, ¿no es cierto?, para aportar materia orgánica. Se incorporan en espigación, floración en octubre y se barbecha hasta mediados de noviembre para soja de segunda. Enrolado y siembra directa para siembra temprana de soja. Bueno, estas son fotos de triticale, la incorporación. Este es un cultivo de vicia, fíjense cómo cubre el suelo. Tenemos alternativas de vicia sativa, vicia villosa. La vicia villosa es más resistente al frío, es más achaparrada, cubre más rápido el suelo. Es una alternativa, uno puede elegir. Y tiene distintas... A ver. Bueno, esta es la incorporación con un excéntrico. Bueno, y esta es la utilización del rolofaca, que es la otra alternativa en directa. Se rola el cultivo con esa herramienta. Tiene un peso de 2.000 kilos, un ancho de trabajo, esa particularmente de 2,5 metros, se llena con agua y pesa 2.000 kilos. Y se hace una pasada ida y vuelta, una velocidad de 5 kilómetros con el tractor y buscando, digamos, utilizarla en días soleados. Evitar también que el suelo esté húmedo para no compactar, ¿no? Al cabo de 4, fíjense cómo queda el suelo, cómo queda el cultivo acamado, y después se hace la siembra. Nosotros hicimos algunas experiencias, ya les digo, en 2011-2012 con esta herramienta, probamos esta herramienta, hicimos siembras tempranas y pueden pasar varias cosas. Por un lado, podemos lograr esto, fíjense cómo queda cubierto bien el suelo, porque acá probamos triticale y probamos vicia en otra parcela para maíz. Fue una prueba. Pero puede pasar esto. Si yo hago una siembra temprana, baja la temperatura del suelo, entonces se produce un problema, se demora la emergencia del maíz o de la soja y puede aparecer el capín. Y puedo tener un problema. Que eso se puede corregir. Una siembra más atrasada, fíjense lo que puede pasar con ese tipo de malezas, ¿no? Bueno, pasando al trigo, lo que pudimos ver al cabo de los años es que para implantar un buen cultivo de trigo necesitamos seleccionar materiales de buen perfil sanitario. Existen en el mercado variedades de ciclo largo, intermedio, tipo Klein Gladiador, Klein Serpiente, que se pueden conseguir fácilmente, y hacer una siembra a mediados de mayo, principios de junio, para lograr una rápida implantación y una muy buena competencia de malezas. Pero sobre todo el tema del buen perfil sanitario.
Estos son resultados de un trigo guatimosín, trigo ciclo largo, fíjense la fecha de siembra. Fíjense a la derecha arriba el contenido nutricional a la siembra, que es un contenido nutricional, digamos, mediano. Se sacó un rendimiento de 30 quintales, pero no se le hizo, prácticamente no se le hizo ninguna aplicación, o sea, se sembró incluso, no se siembra con ningún fungicida, la semilla así como está, ¿no? No se hace ningún tipo de tratamiento, ni bioinsumo, ni nada por el estilo. Sí, sí. Bueno, acá me aclara Jorge, que les, digamos, un recordatorio, que, bueno, que el módulo no tiene aplicaciones de productos desde 2004. Creo que se entendió, no sé si se entendió al principio. Se inició con una aplicación sobre la soja, después de la pastura, y ahí arrancamos, ahí se arrancó. Después nada de agroquímicos. Bueno, el trigo 2016 fue una siembra directa porque, bueno, tuvimos una soja fallida por piedra. Entonces estábamos en junio, entonces nos paramos ahí, bueno, me paré ahí a mirar a ver qué podía hacer. Fíjense lo que es el capín. Entonces, ¿qué podía hacer ahí? Había predominancia totalmente de capín y algo muy leve desde el área media, como puede ser ¿cómo se dice? No, me olvidé. El capiquí, perdón. Bueno, entonces decidimos pasarle el rolo. Rolamos el cultivo. Sembramos en directa, sin hacer absolutamente nada. La semilla que se consiguió, semilla sin curar, 300 semillas, fíjense los valores de materia orgánica, de nitratos, los valores de fósforo, el margen bruto que se logró ese año, $343 por hectárea, que está trabajando con nosotros Silvina Cabrini del Grupo Economía, que está haciendo el análisis económico. Fíjense el cultivo, fíjense que no tiene nada, no tiene ni problema, ni tuvo tampoco problemas de enfermedades. Comparado con los cultivos de la experimental, prácticamente estaba a la par. Sin tratamiento, cero tratamiento, nada. Y bueno, cosechamos, sacamos 45 quintales, un peso hectolítrico interesante, 83,25, y peso de 1000 granos de 40. Fíjense cómo está el rastrojo, no hay nada, no se ven malezas. Bueno, pasando al maíz. En maíz tenemos que seleccionar materiales, maíz de segunda, ¿no? Materiales de buen perfil sanitario, tolerancia a roya, tizón y preferentemente el tipo Flint, que nos otorga mayor valor agregado y precio. Siempre hay una bonificación por el tipo Flint y aparte el valor alimentario para aves, para cerdos y demás, por el contenido de carotenoides que tiene el maíz, el color de la yema, bueno, como alimento para cerdo también. Y la idea es, hicimos varias fechas de siembra de segunda, pero estamos viendo que mejor, digamos, hacer la siembra la primera semana de diciembre, que favorece la velocidad de secado y la implantación de un cultivo subsiguiente, como puede ser una arveja. Esta es una siembra de una variedad de INTA, con lo cual tiene un techo de rendimiento de 60 quintales, que puede ser interesante en un contexto de agricultura, por ahí de agricultura familiar, que digamos que puedan guardar semillas y que se pueda sembrar. Es un contexto en ese sentido. ¿Cómo se hizo con la incorporación de vicia? Se hicieron unas labores culturales con escardillos y la cosecha. Después, en 2014, conseguimos el híbrido no transgénico 426, que lo provee el semillero Rusticana y lo comercializa Cargill. Es un híbrido tipo Flint, de un muy buen perfil sanitario, no tiene problemas de enfermedades para nada. Y bueno, fíjense ahí a la izquierda y a la derecha están los valores de los análisis de suelo a la siembra de la vicia y a la siembra del maíz. Y fíjense las diferencias en los nitratos. Pasó el periodo de barbecho, el valor de fósforo, cómo aumenta por actividad biológica, la capacidad de intercambio catiónico y demás, por efecto de la vicia, que es la movilización microbiológica, que por ahí explica que se pueden obtener estos rendimientos con esos valores de fósforo, que los colegas dicen, ¿qué vas a hacer con el fósforo? Y bueno, la explicación está en la actividad biológica que moviliza, digamos, el fósforo. El fósforo total del suelo está en nuestra zona en el orden de las 600 partes por millón. Entonces, el secreto es cómo sacarlo. El fósforo es un elemento inmóvil, ¿no?
Bueno, fíjense el cultivo, bueno, como un poco a la usanza, como se usaba antes con la pulsera rotativa y demás, bueno. Cómo se entrega el cultivo, la verdad es un material muy noble, muy bien, no se cae, no tiene problema. Incluso no hay problema ni de atraea, ni problema, un leve problema de espodóptera y nada de problema de punta de espiga, muy leve. O sea que esa es una problemática bastante compleja en los maíces de segunda, el problema de punta de espiga. Y más con materiales flint que le dan mayor resistencia y el ataque es menor. Bueno, acá digamos, un margen contra lo que daba en el campo experimental, lo que dio ese año en la media fue 90 quintales, y el maíz más la cobertura, lógicamente hay diferencia porque en el costo está la vicia, pero bueno, ahí tienen el margen contra el maíz convencional, con todo el paquete de fertilización, y acá solo la vicia. Es un margen interesante, ¿no es cierto? Bueno, lo mismo en el 2015, acá lo sembramos, fíjense, acá lo sembramos 10 días más tarde, el rendimiento fue inferior, pero bueno, los valores, el tema de la vicia como cultivo de cobertura ya está demostrado que funciona perfectamente. Bueno, y este año, que todavía el maíz no está cosechado, estamos probando 3 materiales, un semidentado, todos del semillero Murruticana, el 623 que es un semidentado, un semiflint y un flint, para ver las diferencias en la velocidad de secado, el ciclo, el rendimiento, para hacer una selección, para distintos destinos, ¿no es cierto? ¿Para qué nos puede servir uno u otro? Y después con la fecha de siembra, después variando la fecha de siembra, ¿cuál sería más conveniente? Evaluar ciclo de cultivo, tolerancia a enfermedad, velocidad de secado, que el año pasado lo terminamos cosechando en julio con 23 grados de humedad. O sea, entonces hay que abrir un poquito el paraguas y ver qué otras alternativas con otros materiales. Bueno, ahí abajo, bueno, el porcentaje de humedad en espiga, hicimos un muestreo el 2 de mayo, fíjense la diferencia del material semidentado contra el 623 con 22,9 versus el 426 que es flint, ya hay 3 puntos de diferencia. Lógicamente el semidentado se va a entregar antes, ¿no es cierto? Pero puede tener algún problema, un poquito más de problema en punta de espiga. O sea, estamos viendo las dos situaciones. Estos son los valores con que se hizo este maíz. Fíjense que los valores de fósforo son bastante magros, por no decir otra cosa, ¿no? Pero bueno, entonces es lo que se está estudiando ahora. Ese tema lo está estudiando la doctora Valeria Fagiola y INTA Marco Juárez. Han hecho un muestreo de suelo para ver qué pasa con el tema del fósforo, actividad microbiológica y demás. Bueno, porque Kurzweil no explica esto. No puede explicar esto porque tenés que aplicarle fertilizante. Un colega me va a decir así. Entonces, ¿dónde está la explicación? Hay que demostrar que la actividad microbiológica del suelo. En eso estamos. Bueno, fotos del maíz. Una soja que se hizo muy tardía, en convencional, que no tuvo problemas sanitarios. Había anticarcia, hicieron varias aplicaciones de anticarcia y se controló por el hongo, por un hongo, el Nomuraea rileyii, y fue un control biológico natural. Se dio esas circunstancias en condiciones meteorológicas que favorecieron, había humedad, había rocío y bueno, favoreció el ataque del hongo, ¿no? Después hicimos una soja, lamentablemente no hemos tenido suerte, pero por diversas circunstancias. Este año, por el año 2015, conseguimos una soja del semillero Cumagro, que es del grupo Don Mario. La sembramos bien en época, logramos una muy buena implantación, fíjense la densidad, 17,5. Y fue lo que pasó después con el tema del capín, que yo les conté del trigo. Después se vino el capín y bueno, hicimos cosecha manual y sacamos 19 quintales. Lamentablemente no terminó bien el cultivo. Lo único que hicimos, así quedó después de la piedra, lo que hicimos, a mí se me ocurrió, vamos a hacer un desmalezado a 50 centímetros, a ver si podemos salvar algo. Bueno, esas cosas anecdóticas o locas, ¿no? Pero no, el equinocloa es fatal. Bueno, pasando al manejo de pasturas. En este momento hay 3 parcelas con pasturas, una recién implantada y 2 ya de 3 y 4 años. Son pasturas base alfalfa, 17,5. Se ha hecho producción de forraje, fíjense los rendimientos de rollos. Sin ninguna aplicación, obviamente, la pastura nada, algún manejo por corte si hay alguna problemática. Bueno, los rollos que se obtienen para que se familiaricen.
Y bueno, y ahora la inclusión de la ganadería. ¿Por qué la inclusión de la ganadería? Porque estamos agregando más elementos al sistema. Siempre tenemos que acordarnos que esto es un sistema. Entonces, va a tener mayor resiliencia, mayor estabilidad cuanto más elementos tenga. Entonces, la ganadería incrementa la estabilidad, le da mayor resiliencia ante una eventualidad, favorece el manejo de malezas, activa la microbiología del suelo con el bosteo y justamente con el tema del fósforo, el aumento de flora microbiana facilita la disponibilidad de nutrientes. ¿Cómo voy? Me faltan 10 minutos. ¿Cuánto me falta? 10. No. ¿5 me falta? Ah, le doy 200 bondados. Oh, bueno, gracias. Está bien. Bueno, acá unos datos de producción animal en pasturas, la ganancia de peso, hicimos un muestreo de 10 animales con la gente de ganadería, estamos trabajando ahora con la gente de ganadería, fíjense la ganancia de peso en septiembre, casi 1 kilo cabeza a día, y después en enero, lógicamente menor calidad, pero una buena ganancia. Acá están los novillos. Bueno, la vinculación institucional. Bueno, obviamente el INTA REDAE, el INTA Marco Juárez, lo que está haciendo la autora Fagioli, Valeria Fagioli. En la nueva formación de cita de grado y becarios de la carrera de agronomía, el grupo de ecofisiología del INTA hicieron un ensayo en ese trigo serpiente, mediciones de biomasa, intercepción de radiación en cultivo de trigo, y después se hizo un relevamiento con la gente de la Universidad de Río Cuarto, relevamiento de meso y microfauna edáfica, Anaí Domínguez, de la Universidad de Río Cuarto. En extensión, bueno, trabajo de extensión, fuerte relacionamiento con el grupo Pampa Orgánica, que está apoyando el módulo desde 2004 y estamos trabajando bastante estrechamente con Germán, con Enrico, con la gente del grupo. Productores incluidos en áreas periurbanas con restricciones siempre de consulta, con restricciones de aplicación de agroquímicos y por supuesto productores que apuestan a tecnologías sustentables. Bueno, gracias.